Tienes tu casa en venta y has hecho todo bien con ella. La pintaste, arreglaste lo que estaba dañado, le hiciste fotos profesionales, la tienes impecable para cada visita, incluso hasta bajaste el precio más de lo que te hubiera gustado, pero aún así no se vende. Lo peor no es que no se venda, lo peor es esa sensación de impotencia de saber que algo está pasando, que algo estás haciendo mal y que no sabes qué es y por lo tanto no puedes solucionarlo. Es como si la casa estuviera bloqueada y hasta has pensado que está maldita y de paso tú con ella, ¿no? Y es un problema en vez de haber sido una bendición el tener una casa para vender. Así que quédate que en los próximos 10 minutos te voy a explicar exactamente qué está pasando con tu casa, por qué es que no se vende y no tiene nada que ver con el precio, ni con el mercado, ni el agente inmobiliario que estás pagando o que contrataste. Vamos entonces por eso. Mi nombre es Andrea Ramírez, me especializo en algo llamado constelaciones inmobiliarias y voy a hablarte un poco de qué se trata. No sé si has oído este término antes, sé que suena un poco raro, así que te voy a contar brevemente cómo es que resulté siendo consteladora inmobiliaria. Yo desde hace muchos años trabajo con mujeres ayudándolos en procesos de cambio personal. Y este tema de las propiedades aparecía muy seguido, que no logro vender la casa de mis padres, que mi ex esposo no quiere firmar para por fin cerrar esa casa del divorcio, que el tema con mis hermanos es intocable, cada vez termina en pelea porque la venta de la casa de mis papás es un infierno. Lo peor del divorcio ha sido tener que seguir lidiando con ese miserable que no quiere que la casa se venda, etcétera, etcétera. Y yo al principio pensaba, bueno, seguramente como todo el mundo hay problemas legales que tienen que resolver, papeles, o que el mercado inmobiliario está difícil, o que pues cuestión de tiempo y que eso se va a resolver, pero resultaba que no era así, que empecé a ver patrones entre los comportamientos de las diferentes mujeres y que no tenía que ver realmente con el mercado, ni con temas legales, ni papeles, ni nada, sino que había algo más allá detrás. Había mujeres con casas que estaban impecables, o sea, y te lo juro porque me mostraban las fotos, me mostraban las publicaciones y estaban preciosas, bien ubicadas, publicadas en todos los portales inmobiliarios, con buenos agentes inmobiliarios. Habían cambiado varias veces de agente inmobiliario, el precio estaba bueno y a veces pasaban meses, años y la casa sin venderse. Y entonces dije, esto está muy raro. Entonces empezamos a mirar qué había debajo. Y lo que estaba diciendo la casa era algo muy interesante que al verlo y observarlo, las ventas de repente se desbloqueaban. Entonces, te voy a contar lo que aprendí de toda esa experiencia. Cuando una casa no se vende, lo primero que hace todo el mundo es buscar una razón lógica. Y eso está bien, pues porque queremos entender qué es lo que está pasando, a ver si podemos cambiar algo que haga que esa casa se desbloquee y por fin se pueda lograr la venta, ¿no? Por ejemplo, si el precio está muy alto, que no corresponde a la zona donde se está vendiendo, o si el mercado puede ser que esté lento. También a veces pasa que es un mercado que es un poquito más difícil. O si la agencia está muy lenta, no está haciendo lo que tiene que hacer, porque hay agentes inmobiliarios que no hacen bien su trabajo, que si está deteriorada, que si necesita arreglos, si tiene humedades. Entonces, esas cositas, por supuesto que hay que mirarlas. Porque esas razones son reales, o sea, no es que no haya que hacer los ajustes, tienes que ocuparte de la casa antes de venderla. Pero si ya revisaste todo, hiciste los ajustes que había que hacer, miraste precio, cambiaste inmobiliaria, la dejaste impecable y aún así no pasa nada, pues hay que mirar otro lado, a ver qué es lo que está pasando. Y hay algo que casi nadie te dice, es que una casa no es solamente cuatro paredes y un techo, una casa carga con toda tu historia, con emociones, con vínculos de los que vivieron allí, con vínculos y emociones de los propietarios, aunque no hayan vivido ahí, de los que se sienten dueños de la casa, aunque no lo sean, de los duelos que nos han cerrado. Y cuando una casa no se vende, lo que está pasando a veces es que hay algún tema emocional, familiar, que está frenando justamente esa venta. Te pongo un ejemplo. Tuve una clienta, vamos a llamarla Mariana, que llevaba 2 años sin tener su apartamento que había tenido, donde había vivido con su exmarido. Y lo había puesto a un buen precio, la acción era excelente, el piso estaba reformado, de verdad que era muy bonito. Y 2 años y nada, no pasaba nada. Y cuando empezamos a trabajar, apareció algo que ella misma no había visto. Y era que ese apartamento era el último vínculo con su antiguo matrimonio. Y pues venderlo significaba como ya cerrar del todo. Y había una parte de ella que una parte que ella no reconocía, porque me decía que ya había hecho todo el duelo, que ya había cerrado, que ya lo había hablado en terapia, que había hecho hasta rituales, pero había una partecita que todavía no había terminado de soltar. Y ojo que no quiere decir que esto que ella quería volver con el ex o quería lo que lo extrañara o algo así, pero es que esta casa representaron mucho para ella, o sea, muchas ilusiones, fueron muchos años que vivió allí, sueños no cumplidos, había como mucho dolor todavía en ese cierre.
Entonces, el mercado realmente no era el problema. El problema era que Mariana no había podido terminar de soltar el cierre de ese matrimonio. Y su casa, por supuesto, lo sabía y se lo estaba mostrando. Era una oportunidad para que ella observara algo que no estaba viendo. En mi experiencia con clientas, cada caso tiene su razón en particular, es un bloqueo distinto. Por eso te preparé una herramienta gratuita que te va a ayudar a identificar cuál es el tuyo específicamente. Te la comparto al final. Hay tres trampas en las que caemos fácilmente cuando una casa no se vende y te las voy a decir porque es probable que ya estés en alguna de ellas. La primera trampa es la de bajar el precio sin resolver lo que está realmente en el fondo. Cuando bajas el precio, probablemente un comprador aparece, pero la operación se cae al final por algo absurdo, que falta un papel, que un detalle de última hora, que la financiera se echa para atrás, que el comprador cambia de opinión a último minuto, o peor aún, a veces bajas el precio y aún así no aparece nadie. Entonces, aún es más la frustración. Y no es que tengas mala suerte, es que la casa no está lista para irse. Y si no resuelves lo de fondo, da igual el precio que le pongas, incluso si lo pones por el piso. La trampa número dos es la de forzar la venta desde la urgencia. Cuando estás desesperada por vender la casa, que quieres quitarte ese problema de encima, como sea, empiezas a tomar esas de sus decisiones desde esa urgencia y el problema es que esa urgencia se huele, como que se la huele el comprador, el comprador mañoso, el agente se lo huele, hasta la casa se lo huele y cuando vendes desde esa desesperación aparecen cosas que atraen energías no tan agradables para ti, compradores que regatean de mala fe, que se echan para atrás, que te hacen perder tiempo, que te salen con sorpresas de última hora y el problema crece aún más con tu desesperación. Y la tercera trampa, que creo que esta es una de las más difíciles, es pensar que esto es un problema práctico, que es que tenemos que resolver dos cositas materiales y con eso ya la casa se va a vender. Y el problema de por qué es tan peligrosa esta trampa es porque te mantiene en este ciclo, en este bucle, incluso por años, décadas. He conocido gente con casas que lleva 10 años vendiendo y nada que se venden y es que te mantienen dando vueltas en lo mismo, que, ay, que es que no tiene suficiente publicidad la casa, es que tenemos que tener más visitas, que hagamos un open house, que hagamos otra reforma, que arreglemos los baños, que esos baños están muy viejos, que bajemos más el precio, que cambie de inmobiliaria. Y mientras tanto, el tema realmente que está impidiendo que la casa se vende, que la tiene bloqueada, no se está resolviendo y todo sigue igualito y tú sigues estancada en el mismo punto. Entonces, ¿qué puedes hacer ante esta casa que claramente está bloqueada? Lo primero es dejar de pelear con la casa. La casa no es tu enemiga, no está boicoteándote y no es un problema realmente. Ella te está mostrando algo que no estás viendo. Lo segundo es hacerte la siguiente pregunta que casi nadie se hace y es, ¿qué está sosteniendo esta casa todavía en mi vida? A veces es un duelo no finalizado, a veces es una lealtad con alguien que ya no está, a veces miedo a lo que viene después de vender, a veces una decisión que llevas años postergando y la casa es la excusa perfecta para no tomarla. Y cuando identificas esto, le pones nombre a lo que la casa te está mostrando, algo como que se mueve. Y no es porque sea magia o esotérico, es porque empiezas a comprender y la casa ya no tiene que mostrártelo más. En mi trabajo con constelaciones inmobiliarias, lo que hago exactamente es esto, ayudarte a ver eso invisible, eso que no has todavía descubierto y a identificar entonces por qué eso está bloqueando la venta de tu propiedad. Cuando tú identificas el síntoma desde la raíz, ya puedes entonces liberarlo y poder pasar a realmente que se haga efectiva esa venta. Las casas se venden cuando están listas para irse y eso va a pasar cuando tú estás lista para dejarla ir. Por supuesto que cada caso es distinto. Lo que está frenando tu propiedad probablemente no tiene nada que ver con lo que le pasaba a Mariana de la historia que te conté. Así que te voy a dejar una herramienta gratuita que es muy simple para ayudarte a identificar qué está bloqueando tu casa en específico. Es un test de autodiagnóstico que te toma solo 3 minutos y te hace las preguntas correctas y te dice exactamente dónde está el bloqueo para que dejes de dar palos de ciego y adivinar, ¿no? El link está aquí abajo en la descripción del video y si este video te sirvió, dime en los comentarios qué está pasando con tu casa, cuánto tiempo lleva en venta, que de verdad me interesaría saber y leerte para entender qué es lo que está pasando. La próxima semana subo el siguiente video de qué hacer cuando heredas una propiedad con tus hermanos y no se ponen de acuerdo. Así que suscríbete para no perdértelo. Nos vemos pronto. Bye bye.